Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa dedicado a la salud, la estética, la belleza, para todos los que quieren mejorar su calidad de vida. Y hoy estamos con la doctora Lisa Klein. Ella tiene 2 carreras, es odontóloga y bacterióloga también. Lisa, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Gracias por invitarme. Bueno, y qué importante es tu trabajo, ¿no? Porque vos te dedicás a lo que es la halitosis, que es el tratamiento del mal aliento. Exacto. ¿No? Algo que parece una pavada, pero no lo es, porque en la vida diaria de todas las personas es como que afecta, y afecta mucho en las relaciones, ¿no? Afecta mucho, mucho en las relaciones. O sea, hay distintos tipos de perfiles de personas. Hay personas que les afecta mucho, que están en un ascensor, por ejemplo, y no quieren respirar en el ascensor. Porque saben, por ejemplo, que la halitosis no solo sale por la boca, sino por la nariz también. Si uno cierra la boca y respira, también sale por ahí el mal olor, ¿no? Entonces, al ser consciente de eso, o sea, puede afectar así o puede ser todo lo contrario. Puede ser que tengan halitosis o mal aliento, bueno, que es lo mismo, y hablen normalmente con las personas y no se, digamos, no se pongan tímidos. O sea, hay distintos perfiles. Sí, sí. Pero en general incomoda mucho. Es una desventaja social muy grande. Claro. ¿Y qué es lo que provoca el mal aliento? Bueno, hay distintas causas. Hay 72 causas, ¿no? Que se dividen entre halitosis crónica, que es 24/7. Hagas lo que hagas, o sea, sin estar en tratamiento. Todos los días, claro. Vas a estar todo el tiempo con mal aliento, ¿sí? Por eso estas 72 causas se dividen, algunas en crónicas y en otras en ocasionales. Causas ocasionales tenemos todos, o sea, cuando despertamos o después de hacer gimnasia, o se nos seca la boca porque nos ponemos nerviosos, o porque no comemos y no generamos saliva, digamos, que produce sequedad bucal. ¿Y hay comidas que también pueden provocar mal aliento? Comidas, obviamente, lácteos, muchas proteínas, alcohol, cafeína, todo esto, alcohol y cafeína te secan la boca, y cualquier cosa que te dispara la sequedad bucal, muchos fármacos, la mayoría hoy en día, de los que se toman de manera crónica, antidepresivos y ansiolíticos, te producen sequedad bucal. Técnicamente se llama serostomía. Sí. Entonces todos tenemos halitosis ocasional en algún momento del día, sobre todo a la mañana, o alguna vez en la semana. Pero bueno, lo que yo trato como profesional es más la halitosis crónica, ¿no? Claro. ¿Y eso es provocado por qué? Digamos, la causa más común es por bacterias anaeróbicas. Las bacterias anaeróbicas se reproducen sobre todo en la cara superior de la lengua, ¿sí? Esto es algo que es muy importante hablar de esto porque es algo que no es tan conocido. Hay muchos mitos, digamos, hay un mito universal que la halitosis viene del estómago, digamos. Primero se busca el anticuerpo en sangre. Si da positivo, recién ahí vamos al método diagnóstico más invasivo, que es endoscopía y biopsia, obviamente, del antro del estómago. Sí. Esta bacteria, es importante recalcar que es cancerígena a largo plazo. O sea, tiene potencial cancerígeno. Así que la medicación es muy importante al detectarla, ¿no? Son 2 antibióticos y un antiácido. Sí. Y en el caso de la halitosis, que vos decías que la bacteria está en la lengua, ¿es otra bacteria o es...? Helicobacter pylori es una bacteria microaerófila. O sea, que quiere decir que es un poquito anaeróbica y un poquito aeróbica. Necesita un poquito de oxígeno y un poquito de no oxígeno. Anaeróbico es que las bacterias se reproducen en un medio sin oxígeno, digamos. ¿Y cuáles son los medios sin oxígeno en la boca? Por excelencia, la cara interna de las encías, el bolsillo que se forma entre la encía y el diente. Ahí abajo es como una B corta, ahí abajo no hay oxígeno. Entonces es un clima espectacular para que se desarrollen estas bacterias. Y la cara superior de la lengua. La cara superior de la lengua tiene que ser una lengua especial. Para eso tengo que hacer un dibujito. Esta sería la lengua de perfil. Esta sería la punta de la lengua. Es como un cuento. Todo empieza con el sarro, ¿sí? Entonces, sarro. Todo el mundo, todos formamos entre 45 y 65 miligramos de sarro por día. No es que algunas personas forman más que otras, ¿sí? Todos formamos sarro. Pero hay personas que forman sarro y lo retienen en lengua. Esto se llama lengua saburral, que es la lengua blanca. Esto es sinónimo de halitosis, ¿sí? Y hay personas que forman el sarro al igual que el que la retiene, el que lo retiene el sarro, pero no
no se retiene. En este caso no se retiene, en este caso se retiene. En este caso se forma el sarro y enseguida se traga, ¿sí? Por eso la lengua permanece toda rosada todo el tiempo. Ajá. En este caso, vuelvo a repetir como para recalcarlo bien, ¿no? Sí. En este caso el sarro se forma y se retiene y queda ahí muchas horas y se va autorrenovando y siempre la lengua es blanca, ¿sí? Ajá. Bien. ¿Por qué hay personas que retienen el sarro y otras que no? Esto es lo que depende de la anatomía de la carita superior de la lengua. Sí. Si es una lengua en la cual las papilas linguales, que acá está la base, tienen todas el mismo largo, pueden ser largas esas papilas, Sí. pero el promedio tienen todas el mismo largo, esto es una superficie lisa, Sí. en donde esto se forma y resbala y lo tragas. Ajá. En este caso no es así, sino todo lo contrario. Algunas papilas son más cortas, otras son más largas, otras son más anchas, oblicuas, hay más cantidad. Entonces, esto es una superficie retentiva y esta es una superficie lisa, ¿sí? Sí. Cuando esto está instalado es cuando empieza la litosis más común, ¿sí? Que es la que se forma por bacterias anaeróbicas. ¿Quién le saca el oxígeno a qué? Esto blanco actúa como un techo, le saca todo el oxígeno a lo que hay acá en este espacio, ¿sí? Sí. Bien, Y entonces eso es el foco de cultivo para la bacteria. acá empieza todo. Poco oxígeno Sí. es lo mismo, sinónimos, ¿sí? Sí. Que mucha bacteria anaeróbica. No hay bacteria anaeróbica en el mundo que no libere olor, no existe. Entonces, esta fórmula, para que se entienda con otros ejemplos, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con una curita. Te sacas la curita y olor. ¿Por Sí. qué? Porque la misma curita le sacó el oxígeno a lo que hay abajo, bacteria Claro. anaeróbica, olor. Depende dónde están ubicadas estas bacterias. En el cuerpo es de dónde se van a alimentar. Por eso el aroma es diferente. Entonces, en boca se van a alimentar de proteínas. Acá están las bacterias. Que se alimentan de proteínas que consiguen en el mismo sarro, ¿sí? Sí. Y liberan gases, estas Sí. bacterias, que tienen un nombre que se llaman compuestos volátiles sulfurosos. Para que una persona, son gases que liberan las bacterias Sí. anaeróbicas. ¿Esos gases provocan el mal aliento? Este es el mal aliento, Ah, este es el olor en sí. Bien, para que una persona no tenga litosis, tiene que medir de estos gases entre 30 y 70 partes por billón. Sí. Esto se mide con un aparato que se llama Halimeter. Sí. Bien, entonces si medís, por ejemplo, no sé, invento cualquier número, 528. Sí. Mi función como bacterióloga es detectar este número y matar bacterias para llevarte al mínimo. Claro. ¿Sí? Mínimo es 30, no Sí. 0, porque estas bacterias son totalmente necesarias para el equilibrio del Claro, cuerpo. sí, 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 por supuesto. Digieren a las proteínas y las convierten en aminoácidos, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, ni más porque obviamente vas a generar litosis. Este sarro también se desprende y se adhiere sobre los dientes. Y esto te inflama las encías. Sí. Esta es la segunda causa de litosis. Liberan compuestos orgánicos sulfurosos. ¿Sí? Es otro olor totalmente distinto a este. Este es el protagonista. Sí. Se piensa en general que este es el protagonista, pero no. Este es mucho más fuerte que este. Por eso, si la persona tiene litosis crónica, va y se hace una limpieza de sarro, el olor no se va. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Siguen las bacterias anaeróbicas De la acá. lengua, claro. Y encima también acá, porque acá también se genera un clima anaeróbico. Entonces, el experto en la litosis no solo tiene que hacer odontología, que es sacar el sarro, desinflamar las encías, sino matar las bacterias que están acá y acá. ¿Sí? Lo que hacemos es reequilibrar la flora bacteriana. Sí. Esta es la segunda causa. Podría existir una tercera, que es una contaminación de hongos, que se llama Candida albicans. Sí. Una cuarta, que se sobrecontamina con parásitos. Entonces, bueno, todo esto hay que hacer diagnóstico. Claro, todo esto sí, se ve sí, abajo sí. del microscopio, no es que se ve. O sea, lo único que se ve acá son las encías inflamadas y el sarro en la lengua. Todo lo demás es microscópico, ¿sí? Claro. Qué interesante que hay varios focos y que además se pueden dar todos al mismo tiempo también, ¿no? Porque una cosa va llevando a la otra y va empeorando el diagnóstico también. Obvio, un paciente puede tener una causa o puede tener 4 o 5. Y además puede tener diabetes, puede tener causas internas. Claro.
Esto que expliqué antes igual sigue, no es que se termina ahí. Esto blanquito que se forma en la lengua, que repito es sarro, también se traga, no tan rápido como el que tiene lengua lisa. Cuando lo tragas, hay una parte que se desvía y se introduce adentro de las amígdalas y forma casium o tonsirolitos, que es sarro también adentro de las amígdalas. Ahí hay que hacer un láser. Yo trabajo en conjunto con un otorrino, que lo que hace es quitar todo el sarro, porque las amígdalas son como bolsillos, ¿no? Sí. Entonces hay que no solo quitar todo el sarro de ahí, sino que pulir toda la zona. Es una intervención que se hace una sola vez. Si no se pule, hay que hacer la intervención cada 3 meses, Claro. 4 meses. Sí. Y tiene un postoperatorio bastante molesto. ¿Cómo una persona que tal vez nos está viendo en este momento y frecuentemente tiene mal aliento, se da cuenta si está sufriendo de halitosis o si tiene mal aliento? ¿Se da cuenta con el lenguaje corporal de los demás o se da cuenta porque se lo dicen, digamos? No se puede dar cuenta, no se puede autoolar una persona. Todos los demás son los jueces de tu halitosis, menos vos. Por eso cuando yo empiezo el tratamiento, en la historia clínica, una de las primeras preguntas es si la persona cuenta con alguien que se lo dice. ¿Por qué? Porque cuando empieza con el tratamiento, él mismo no se puede autoolar, no lo puede comprobar. Claro. Entonces necesita que esa misma persona se lo diga. Y si no la tiene, le pido que busque a esa tercera persona. Encima, la persona con la halitosis crónica que tiene esta causa con lengua blanca, esto blanco genera un gusto amargo. Entonces, el gusto va a seguir, porque yo no puedo frenar que la persona retenga esto blanco en la lengua. Lo que yo hago es agarrar el exceso de bacterias que se forman debajo de ese sarro y matar ese exceso de bacterias volviendo a la normalidad. Pero, ¿qué pasa? Cada 3 meses, a veces algunos pacientes cada 3 meses, algunos cada 6, otros cada año, los tengo que volver a ver porque vuelven a tener un exceso. Claro. Entonces hay que siempre ir detectando, hay un aparato especial que se llama Halimeter, Sí. que detecta esos gases que liberan estas bacterias. Ese aparato lo tenés vos en el consultorio. Sí, ¿no? aparte se mide el exceso con microscopía, bajo el microscopio, Ajá. y se ve el tipo de bacteria, porque hay bacterias que las matás con ozonoterapia, digamos, Sí, es el tratamiento por excelencia de halitosis crónica, y hay otro tipo de bacterias que las tenés que matar con antibióticos. Y hay otro tipo la microaerófila, que necesitan 2 o 3 tipos de tratamientos diferentes. Sí. Todo depende. Claro, todo es muy depende del diagnóstico personalizado. de cada uno. Sí. Pero cuando la persona llega al consultorio, se le hacen estos estudios para ver el diagnóstico. Sí, todo empieza con el diagnóstico con los estudios. Claro, y cuando comienza el tratamiento, ¿cuánto dura más o menos hasta que ya empieza a sentir los efectos y empieza a desaparecer el mal aliento? Normalmente el mismo día que empieza el tratamiento, normalmente es esta causa, ¿sí? Si estamos hablando de esta causa y además tiene, por ejemplo, micosis, no importa, se le da un antimicótico, el primer día que empieza con el tratamiento ya no tienen más olor. ¿Por qué? Porque se mata el exceso de bacterias que son las que están liberando los gases. Claro. Entonces, si vos las equilibrás, Sí. no hay más olor. ¿Y el tratamiento es como un antibiótico convencional, que hay que tomarlo 10 días o más tiempo? No, depende. En general es mixto. Hay una parte que el paciente tiene que usar algunos enjuagues y hay pacientes que no tienen que usar enjuagues, hay pacientes que tienen que usar una pasta dental especial, con ozono, sin ozono, se le da antibióticos, no se le da, depende lo que mide. Pero lo importante es que la mayoría de los casos tiene solución. Sí, inmediata. Y aquella persona que sufre de halitosis, de mal aliento, lo importante es acudir al profesional, en este caso a Lisa, están los teléfonos en pantalla, pueden pedir una consulta y seguramente se lo vas a solucionar. Sí. Lisa, fue un placer tenerte en el programa, se nos fue volando, sí, la verdad. Podría estar hablando un rato más, así que bueno, espero verte muy pronto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Mirna Tula, bienvenida. Mirna al programa, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. La verdad que haces muchas cosas, ¿no? Sos odontóloga, pero también te especializás en ortodoncia, halitosis, en carillas, realmente haces métodos que además son muy novedosos, ¿no? Sí, siempre buscando lo diferente y lo efectivo para el paciente, porque la gente siempre quiere más y bueno, y nosotros los profesionales también tenemos que buscar eso, ¿no? De darles
más de lo que hay a nivel mundial, porque siempre es lo que ellos quieren, estar a la vanguardia, a pesar de que estamos tan por ahí muy lejos por cuestiones económicas, pero siempre se puede, así que traemos. Era lo que yo te iba a decir, porque me emociona bastante presentar lo que vos trajiste hoy para el programa, porque realmente es lo que vos dijiste, estás a la vanguardia con este tratamiento, es algo súper novedoso que no se ha visto en este país. De hecho, son pocas las personas que tienen la representación de lo que vos vas a mostrar en este momento. Así que bueno, me encantaría que ya nos metamos en el tema. Vamos a hablar de ortodoncia, pero con un método que se llama MyoBrace, Claro, ¿no? ortodoncia miofuncional. El sistema MyoBrace es un sistema que tiene 30 años de desarrollo, es australiano, nada más que acá se conoce hace poco. Como vos dijiste, somos 4 en el país los que estamos y en los primeros en Córdoba somos nosotros, así que devolvemos todo lo que es la función de la respiración y la deglución del niño, que está alterada por una mala posición de la lengua. Entonces, el niño que respira mal no está sano, no crece bien. Entonces, al quedar baja la lengua, el maxilar superior se enangosta y, por consecuencia, al no crecer, no hay espacio para los dientes permanentes. Y como consecuencia hay que ir a la ortodoncia que conocemos. Acá nosotros podemos evitar llegar a esa ortodoncia tomando al niño mucho más pequeño que con los aparatos que estábamos utilizando anteriormente para ortopedia y podemos mejorar ese crecimiento y devolver la función y volver a tener un niño sano y armónico. Y es increíble cómo hasta la cara le cambia, porque nosotros trabajamos con los huesos y los músculos en primer momento y después los dientes se encuentran en el lugar y se acomodan. Es así la naturaleza, nada más que, bueno, siempre se altera a veces por ¿Cómo se da cuenta un padre que un hijo está sufriendo, digamos, esta mala función? O esta mala función. ¿Cómo se da cuenta? Puede ser cuando ronca de noche, cuando rechina los dientes, o el solo verlo al hijo distraído, jugando, con la boca abierta, cuando respiran mucho por la boca, o te dicen, papá, si hacen algún deporte no les alcanza el oxígeno, cuando respiran por la nariz y tienen que respirar por la boca, o cuando tienen esas amígdalas muy inflamadas y viven congestionados. Bueno, hay una base alérgica muchas veces. No es solo una cuestión funcional de la posición de los dientes, esto tiene que ver con el respirar mejor, con la calidad de vida. Y con la base alérgica, que hoy en día, si vos haces de 10 niños, 9 son alérgicos a algo. Me gustaría que me muestres cómo son los aparatos que se utilizan, ¿no? Bueno, acá hay uno que está puesto en el modelo, que inclusive lo podemos combinar con brackets. Si el niño tiene bracket, nosotros devolvemos la parte funcional y ayudamos a todo lo que es la posición de los músculos y la lengua. Estos son las texturas, los trajimos para que los vean. Es muy parecido a lo que voy a decir por ahí. Suena raro, como un bucal deportivo, claro, ¿no? Sí, todo el mundo lo compara con un protector bucal, pero esto tiene todo un diseño que está estudiado para que la lengua esté en una posición alta siempre. Y esto es lo que usábamos antes. Esta placa sí es para corregir dientes. Sí. Después de esta placa nosotros pasábamos a otro aparato funcional, que hay una foto ahí que yo mandé de un aparato también funcional, donde tiene todo acrílico por los costados para separar los músculos y hacer este tratamiento. Claro. Pero el niño no lo usaba porque era una cosa tremenda, porque era bimaxilar, incómodo, muy lastima y el tiempo de uso, ahí está la diferencia. Con MyoBrace trabajamos 1 hora por día y toda la noche para dormir, nada más. Con MyoBrace tenemos una aplicación que le damos al niño un usuario y una contraseña, donde él lo descarga desde su app, celular, computadora, tablet, lo que sea, y trabaja haciendo los ejercicios y yo con mi aplicación controlo en qué momento él entró y si contestó bien las preguntas. Son ejercicios muy divertidos, muy sencillos, que bueno, cualquier persona puede entrar a la página MyoBrace y ver cómo se trabaja. Desde lo lúdico para
para lograr esto que como jugando hacemos el tratamiento. También lo que Ayudando. veía es que tenés todo el consultorio adaptado. Es el consultorio, el nuevo consultorio que inauguramos en Córdoba. Está adaptado como está en Australia, como la franquicia lo pide, porque esto es como, yo siempre lo comparo con una casa de hamburguesas muy conocida, bueno, Sí. esto es lo mismo. Entonces, así como en Australia, en Estados Unidos, donde está la franquicia, que es en más de 100 países, lo hicimos en Córdoba. Y somos los primeros con este modelo de clínica, en Sí, realidad. y está así muy que lindo, realmente a los chicos les da ganas como ir y jugar. les encanta. Les encanta. Yo tengo otro consultorio que está en el interior de Córdoba y cuando ellos vienen a este nuevo es como, ay no, yo quiero acá, porque sí, está adaptado para eso. Y la marca pide ese protocolo de atención también, porque tenemos que cumplir una Claro. serie de pautas para seguir el tratamiento, ¿no? Sí, sí. En cuanto a evaluación diagnóstica, fichas, si vos ves por ahí también hay una grilla donde tomamos ahí las fotos porque después la marca pide también un control de calidad y ahí tiene que estar fichado el paciente como se debe, Claro. con esa grilla que está milimetrada Sí. y te la dan ellos. Bueno, me gustaría cambiar de tema Sí. y hablar de carillas. ¿Qué es una carilla Ay, lo tenemos, sí. y qué hace? Porque por ahí no entiendo. Es una fina lámina de porcelana Ujú. que nosotros la adherimos al diente sin desgastarlo. Es una lámina que se coloca frente... Como una uña postiza. Yo Claro. siempre lo comparo como más fácil, o una lente de contacto, que es lo que se le dice también a estas carillas. ¿Sí? Sí, Si ves, si alcanzás a ver, es muy finita y adhiere sin desgastar el elemento dentario y sin hacer espesor. claro. En el caso de que el elemento dentario esté girado en mala posición, se suaviza ese borde y se le devuelve la posición con esto. Y la ventaja que Entonces, tiene el tratamiento con carillas es que vos modelás la sonrisa según la Lo relación que de quiere el aspecto que tiene el paciente. paciente y lo que necesita, el ¿no? color de la carilla viene en este tono transparente y lo terminamos de dar con los cementos y podemos hacer una prueba de color. Si el paciente lo quiere más blanco, que generalmente es más blanco lo que quiere, tiene hasta el blanco Susana Jiménez, que es el blanco ese Sí, sí, que sí. bueno, que a muchos les gusta, está en el kit. Y si no, algo más estético, más natural también. Lumineers es la marca que hace también 30 años estas carillas, es una marca americana que el desarrollo que tiene en este tipo de carillas, además de la alta porcelana, la alta calidad que tiene, es los cementos que no absorben agua. Y esa es la diferencia con muchos de los cementos que se usan en otros tipos de carillas. Y no solamente eso, sino la forma de los dientes. Muchos pacientes tienen dientes más angostos o tienen espacios que no les gusta, se pueden cerrar esos espacios, Sí. hacerlos más largos o más anchos y con una alta durabilidad, que es lo que hablábamos, ¿no? Claro, sí. Entre 10 y 15 años es la duración de estas carillas y la marca da una garantía de 1 año. Ujú. Si se rompe la carilla en ese año, te la repone y te pide la vieja para ver en qué ha fallado claro, para que- estudiarla. O sea, ahí exacto. ves vos la seriedad de la marca también, porque no todo el mundo te da garantías en ese tipo de cosas. Siempre la estética es simétrica. Para lograr una estética necesitamos que sean de a 2, de a 4, de a 6. Compensamos espesores y sobre todo los desgastes, los largos de los dientes, que es lo Sí. que avejenta. Claro. ¿Cuánto tiempo se demora desde que un paciente llega a tu consultorio y te dice, mira, yo quiero que me cambies la sonrisa, quiero hacerme carillas? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se va con la cara nueva? Y si yo la tengo de stock, le digo, la podemos hacer ahora y son 2 horas, 3, dependiendo de la cantidad de carillas. Y si no, se programa una siguiente cita y se hace. Terminando con la estética, me gustaría hablar un poco de blanqueamiento, ¿no? Ajá. ¿Qué se puede hacer? Sé que haces un tratamiento que es con ozonoterapia, ¿no? Sí, el blanqueamiento con ozono es a base de oxígeno medicinal. El oxígeno medicinal es, pasa a través de un aparato que lo transforma en ozono y eso es lo que oxida las manchas en la persona. Colocamos acá sí tenemos que hacer una sesión previa para tomar moldes y hacer las cubetas que tienen la burbuja por donde va a pasar el ozono. Es muy seguro, es muy cómodo, nos lleva 1 hora de sesión de consultorio y a veces hacemos 2, 3 retoques dependiendo del color que dé el diente del paciente.
porque muchas veces es como, yo siempre lo comparo con el color de cabello. Claro, sí, por sí, ahí, sí. ¿viste? El que esté Necesitas más clara, varios. entonces, y de la mancha. El tipo de mancha también va a tener que ver con la cantidad de sesiones, pero entre 2 y 3 generalmente hacemos, y cuando no logramos levantar la mancha ya con eso, bueno, tenemos la opción de las carillas. Estamos entrando en la última parte del programa y me gustaría hablar de un tema que es realmente muy importante porque mucha gente sufre de esto, de halitosis, que es el tema del mal aliento. Vos sos discípula de la doctora Lisa Klein, están trabajando juntas hace tiempo y bueno, me gustaría que charlemos bien sobre esto. La causa principal es la lengua blanca, es la capa blanca que se forma, que es sarro, básicamente, sarro lingual, y estas bacterias, como viven sin oxígeno, es el clima ideal para que ellas coman y se reproduzcan. Y ahí es donde empiezan a generar estos compuestos volátiles sulfurosos, que es lo que percibe el interlocutor que está con la persona y que es lo que mide el alímeter. El alímeter es este aparato que tenemos acá, que viene a medir el mal aliento. ¿Cuál es el porcentaje de mal aliento que uno tiene? Mide la cantidad de gases sulfurados que generan estas bacterias. Son muchas las bacterias anaeróbicas que generan estos gases. No importa cuál está en mayor cantidad o en menos. La cuestión es que todas generan olor. Y esto va a medir esos gases. Entonces, es parte del diagnóstico. El diagnóstico lo terminamos de hacer con la parte clínica de la persona, con una historia clínica en consultorio, dependiendo de la medicación que tome, de todo lo que es sistémico, ¿no? Sí. Y muchas veces la alímeter puede dar dentro de los números normales, pero yo sé que esa persona tiene halitosis crónica igual porque tiene una lengua retentiva y tiene toda una base, entonces no es el 100% el diagnóstico, sí es el que colabora y con el que nosotros le mostramos al paciente cuando termina la sesión de que sí hemos matado bacterias y él se va sin halitosis. Entonces es como un tensiómetro. Claro, sí. Sirve para medir. Pero es parte fundamental del tratamiento. Nosotros trabajamos con una sesión en consultorio que se llama sesión de ataque, donde vamos a matar bacterias a base de ozono y en todos los nichos donde se juntan estas bacterias, que son la lengua principalmente, las encías, y después indirectamente vamos a trabajar sobre las amígdalas. Previa historia clínica, previa análisis que se hacen también si hay hongos, parásitos, otras bacterias sobreagregadas en esa lengua, y en base a eso damos otros jarabes o no, o antibióticos. Va a depender de la causa, por eso es multifactorial la halitosis crónica. Sí. Pero últimamente el estrés es lo que nos está llevando a que esta lengua se transforme, y eso es algo que es importante aclarar ahora, que la boca seca últimamente la produce el estrés. O sea, hay gente que viene y te dice, hace 3 años no tenía, hace un mes no tenía y empecé a tener mal aliento, y no es diabético, no es hipertenso, nada. Entonces no toma medicación y ahí terminamos con la causa del estrés, que es casi un 80% de los pacientes que vienen. Mirna, ha sido un placer que estés en el programa. Realmente se pasó volando, podríamos estar hablando horas. Y bueno, espero verte muy pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más y nos vemos mañana.